Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Estábamos aquí en miomas, ¿no? ¿Quedamos por aquí? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Quedamos por aquí, más o menos? ¿O más adelante? No. Aquí quedamos, ¿no? ¿Alguien recuerda? Por en miomas cervicales. Estábamos empezando bien. Ya. Esto sí, ya vimos. Y quedamos aquí, ya. Entonces continuaremos con los miomas. Ya hablamos que están en el cuerpo y en el cuello uterino. Entonces que es una proliferación del músculo liso, como dijimos. Y son tumores benignos que pueden cambiar y presentar una serie de complicaciones y hasta malignizarse algunas veces, pero muy raras, rara vez, digamos así. Pueden crecer hasta ser muy gigantes, digamos, tumores como de unos, pónganle ustedes unos 20, 30, 40 centímetros más o menos, o hasta 70 muchas veces, como un embarazo completo. Entonces, vean ustedes, a nivel cervical también existen estos tumores, pero en su gran generalidad, cuando se presentan en el cuello uterino, son solo uno, nada más. No se presentan múltiples como en el cuerpo, porque la capa muscular es, digamos, ya hemos hablado, en el cuello es apenas presentable, digamos así, casi no hay capa muscular y por lo tanto se presenta solamente uno en su proliferación. Y no hay mucha diferencia en que si son intramural, subserosos o submucosos. Y digamos porque el cuello es muy delgado en sus capas y eso hace de que no haya una diferenciación adecuada en su proceso. Lo que sí, al ser, digamos, cervicales, en su gran mayoría, por ser de muy delgada el espesor de las paredes, pueden hacerse pediculados y se forma un pedículo que va a hacer que protruya el mioma hacia el canal endocervical y por ende puede salir hacia la vagina. Entonces es la característica. Y además al estar ahí, abre el cuello uterino y eso hace de que la paciente permanentemente tenga un sangrado, permanentemente haya un flujito sanguinolento. Entonces, ¿por qué? Porque el tumor está abriendo el cérvix y no está dejando que se obstruya en sí o se cierre adecuadamente. Y además por estar en vecindad con la vejiga, todo provoca dolor, irritación en esa zona y bastante molestia en sí. Entonces, de esa forma podemos ver nosotros un mioma cervical en estas características. Vean aquí otro útero con esos miomas submucosos, intramurales y subserosos que están por fuera en la parte media y en la parte interna, digamos, del cuerpo propiamente dicho. Y ya vimos que es una proliferación irregular y autónoma, como dice aquí, por eso propia de la capa muscular propiamente dicho, por eso también son leiomiomas, es capa muscular lisa. Estos van creciendo y van haciendo permanentemente, de acuerdo ya a partir de 3, 4 centímetros, un ovillo, propiamente tienen sus propias fibras musculares, se desligan, digamos así, de la capa muscular propiamente dicho del útero, solo que la deforman porque ocupan espacio ahí en el transcurrir de esa capa muscular, y entonces se vuelven un solo un nódulo, digamos así, con su envoltura propia. Es por eso que a veces cuando tenemos los miomas subserosos que están por fuera, nosotros podemos pelarlos, digamos así, como una naranja y los sacamos íntegros porque no están adheridos a ninguna superficie propiamente dicho. Ya en la capa muscular el problema es de que ha deformado la capa muscular, la ha elongado demasiado y después el útero no puede adquirir una contracción adecuada y hay grandes vasos a ese nivel, entonces que puede hacer de que el útero se atonice en una cirugía. Se puede también enuclear, se puede retirar el tumor de esas paredes, pero si es muy gigante y ha tomado ya casi la totalidad o parte más de la mitad del útero y de las paredes, entonces la complicación de la capa muscular es mayor.
Al principio carecen de vasos, pero posteriormente ya, por ser un órgano, digamos, un tumor aparte, adquieren su elemento vascular y son vascularizaciones bastante profusas y bastantes, digamos, en su presentación, y eso hace que viva este tumor de sangre y llegue sangre y crezca él solo, desarrolle él solo, y empieza a tener a partir de 4, más o menos 3, 4 centímetros mayor velocidad de crecimiento y mayor desarrollo porque llega más cantidad de sangre y es individual, ya no es, digamos, parte de las paredes como en un tumor de 1 o 2 centímetros hasta 3. Entonces, vean, ya adquiere su propia característica este tumor en sí. Patológicamente, ¿qué vamos a encontrar a la macroscopía? Masas de forma esférica o cilíndricas, redondeadas, de consistencia firme y duros, pueden ser únicos o múltiples a nivel del cuerpo, bien delimitados porque son bien circulares, bien redondos, digamos así, tienen un color blanco grisáceo en su contextura, no es violáceo, no es rosado como el útero, sino es blanco en sí por esa elongación de las fibras musculares y su tamaño va variando paulatinamente. Vean ustedes, puede llegar hasta 45, 60, 50 centímetros, de acuerdo muchas veces a que también al espacio que pueda darse dentro de la cavidad uterina, al espacio que pueda haber dentro de la cavidad uterina, desarrolla y ya son tumores gigantes esa característica. Microscópicamente van a encontrar fibras musculares lisas, es una proliferación irregular de estas, dispuestas en fascículos elongados, digamos como cuando uno hace un ovillo de lana, entonces al envolver lo mismo, y está orientada en distintas direcciones. Vean como cuando uno envuelve la lana y hace por varios lugares, digamos, lo mismo pasa en estos las fibras musculares tienen una irregularidad en su presentación. Y pueden sufrir cambios, como les decía, secundarios, pueden presentar una degeneración hialina, una degeneración quística, pueden calcificarse, generalmente los más pequeñitos, pueden tener degeneraciones grasas, degeneraciones rojas por las vascularizaciones, las necrosis que sufren esos tejidos, o una degeneración maligna y llegar a formar un sarcoma propiamente uterino, o sea, la sarcomatosa, digamos, la propiedad degenerativa maligna, o un sarcoma maligno uterino que puede presentarse por una degeneración irregular de las fibras musculares a nivel de los miomas. Los signos y síntomas son sintomáticos en un 20 a 40%, sobre todo de acuerdo a su ubicación, provocan una serie de síntomas y se diferencian de eso. Y entre un 15 a 20% son asintomáticos, de acuerdo al lugar donde estén, de acuerdo a la complicación o presión a nivel de otros órganos, todo eso. El dolor pélvico es lo que más, digamos, de acuerdo al tamaño, va a llamar la atención por degeneración o torsión vascular que puede existir del mioma, una dilatación cervical y datos de degeneración también, porque ocupa esa parte y entonces abre el orificio, hemorragias uterinas que pueden asistir de acuerdo al tamaño del útero también y a la ubicación y aumento digamos, del perímetro o volumen abdominal, de acuerdo también al tamaño, y una disminución en la contractilidad, porque está en el transcurso o en el espacio del músculo liso, y como ocupa el mioma el tumor o el mioma ocupa el lugar del músculo liso, lo desplaza ese músculo liso y el elonga en esa parte, entonces el útero no puede contraerse porque hay una resistencia en esa parte y un cuerpo extraño que no está dejando contraer al útero, entonces el útero a veces empieza a sangrar, hay una proliferación anormal del endometrio y entonces el sangrado es irregular. Disfunción por compresión uretral o vesical, pues si está en la parte adelante y abajo, comprime la uretra, la vejiga y entonces molesta a la paciente. Hay policitemia, eritrocitosis, leucocitosis, fiebre muchas veces, es por el sangrado, o hiperpolimenorrea porque está sangrando constantemente, es un sangrado permanente o abundante en su menstruación, no manchado premenstrual o tinción leve prolongada después de la menstruación. Los tumores cervicales pueden producir exudados sanguinolentos, lo que les dice una secreción que puede salir permanente por el cuello, una hemorragia vaginal,
dolor en la relación y infertilidad porque obstruyen el conducto del cuello y no logran que pueda ascender los espermatozoides. Puede producir también los síntomas urinarios, congestiones pélvicas venosas, de acuerdo a su ubicación, digamos, pues está muy abajo en la cavidad. Edema en extremidades inferiores también, estreñimiento si está en la parte posterior y comprime al recto, incontinencia urinaria, la paciente puede estar orinando permanentemente porque ocupa la parte anterior y ha deformado la figura anatómica, la posición anatómica de la vejiga y la uretra. Y en su caso puede provocar también abortos espontáneos porque el cuello, ya les he dicho, que lo mantiene a veces abierto y entonces hace de que no pueda sujetarse. Además, si el embarazo se ha producido y se ha querido fijar a nivel de donde está el tumor, peor todavía, entonces no deja que desarrolle. Vean, hay alteraciones menstruales, sobre todo el mioma intramural, es el que va a sangrar más, la tumoración abdominal que podemos palpar nosotros, el dolor tipo pesadez que está o siente que está ocupando algo ahí adentro de un espacio y está molestándole, o el flujo vaginal, las molestias de compresión y los síntomas de anemia ya cuando el tumor es grande y ya está sangrando permanentemente la paciente. Eso nosotros podemos ya ver en la paciente y ella nos va a relatar. El diagnóstico es mediante la palpación, el tacto bimanual que hemos visto ya y un tacto bimanual, no, ustedes eso no han llevado conmigo en práctica, entonces el tacto bimanual que hay que realizarlo colocando los dedos en la vagina y por la parte abdominal, digamos, palpando el útero y empujando por la parte vaginal el cuello del útero para que el cuerpo pueda subir hacia arriba y podamos palpar el tumor. Entonces ahí podemos encontrar una irregularidad, un aumento de tamaño del útero y eso que las pruebas, digamos, de embarazo o los periodos han estado normales, pero tocamos una parte irregular ahí en la parte del abdomen. Pedimos una ecografía y vean ustedes, la ecografía es la primera figura, nos muestra así un cambio de color, digamos, y una delimitación en la contextura del útero. Y entonces ya nos habla de que hay un tumor ahí adentro, una zona irregular. Se puede hacer una resonancia nuclear, una tomografía, que nos va a mostrar, vean esas masas propiamente dicho ahí, y nos hablan de que existe un tumor ahí. O en su caso hacemos una cirugía laparoscópica, si no hay los medios, y ahí vamos a encontrar, pero ya al tacto bimanual ya hemos podido detectar, digamos, ese aumento de tamaño. Una histerosalpingografía también, colocando medios de contraste y vamos a ver la deformidad del cuerpo del útero y nos va a hablar de un tumor. Una histerosalpingografía o una histeroscopía introduciendo un microscopio intravaginal, digamos así, hasta el cuello y también nos va a mostrar la presencia de un tumor propiamente dicho. Vean las figuras a colores, la primera figura, ahí está el tumor y está deformando, no vemos el cuerpo del útero adecuado. Este es pero un mioma subseroso, está por fuera, vean, el cuerpo está para la parte superior hacia arriba y las trompas están hacia los lados y el útero, el tumor está hacia la parte anterior y hacia abajo, vean ustedes. Por eso es que están haciendo una cirugía laparoscópica y lo están pelando. Vean, el peritoneo han abierto y debajo han encontrado ese color blanco, el tumor. Y el útero está en la parte de ahí atrás, el útero está tranquilo, entonces no le está molestando al útero. Entonces, vean, lo están pelando, no sangra mucho, solo el peritoneo le han sacado y ya van a acabar de pelar. Puedes hacer una divulsión con los, digamos, con los, de separación, una divulsión de separación solamente del peritoneo, porque no está tomada en cuenta la capa muscular, entonces no vas a tocarla a ella, y vas divulsionando todo ese tejido peritoneal y entonces va a salir el tumor como si nada, digamos, de ese lugar. Y después se hace una sutura en esa capa peritoneal y se cierra el tejido y entonces no pasa nada, digamos, y se hace una cirugía. De esa forma se puede hacer, pero en miomas subserosos que están por fuera en sí. El diagnóstico diferencial con embarazo complicado, con tumores ováricos, con procesos adherenciales anexiales o tumores malignos del útero, con ellos podemos hacer. Tratamiento, los miomas se tratan solo si provocan molestias, o sea, si provocan dolor, si provocan sangrado, unas hipermenorreas, unas metrorragias, entonces ahí sí nosotros tenemos que extraer.
pero después no. Si no hay molestias, hay que dejarlos nomás. Los miomas se tratan solo si provocan molestias, interfieren en la función normal del útero cuando su tamaño simula una gestación mayor o igual a 3 meses. Vean si es ya grande, de unos 12 centímetros, 13 centímetros, ahí sí hay que retirarlos porque ya ahí provocan, digamos, mucho daño en sí. Pero el tumor digamos, puede irregularizar o va a provocar mucho dolor en la paciente. Pero a veces si son pequeños de 1 centímetro, 2 centímetros, 3, podemos hacer algunas cirugías. Pero hay pequeños que también provocan hipermenorreas, menorragias o sangrados irregulares, entonces metrorragias. Ya ahí hay que retirarlos también porque ya están provocando una serie de alteraciones. Pero podemos hacer en los muy pequeños y que no están haciendo molestia, un tratamiento expectante, si es asintomático y si es pequeño, como dicen. Podemos dar progesterona porque ya les he dicho, viven de estrógenos, entonces a partir del día 14 y 15 del ciclo hay que darle progesterona y bloqueamos la proliferación de estrógenos. Entonces podemos hacer de que quede ahí, permanezca ahí o disminuya o se calcifique porque no está llegando un aporte adecuado de, digamos, de nutrientes para que crezca él. Se puede dar a esteroides androgénicos como el danazol y la gestrinona también para bloquear la producción estrogénica, inhibidores de la síntesis de prostaglandinas para que no haya dolor en la paciente, o sea, analgésicos, antiinflamatorios, AINES sobre todo, agonistas de las gonadotrofinas, digamos en sí, en los núcleos de producción propiamente dicha, el Lupron, el acetato del prolide se puede utilizar para bloquear el centro de producción de hormonas gonadotróficas. Entonces, esos podemos utilizar. En la gran mayoría lo que utilizamos aquí son progestágenos para bloquear la producción, pero en pequeños. En grandes ya no nos dan buenos resultados. Tratamientos farmacológicos logran disminuir el tamaño de los miomas mientras se usen, pero no solucionan el problema de la IS. Vean, los disminuyen y a veces si son muy pequeños se pueden calcificar, pero de acuerdo a la vascularización también que estén teniendo. Depende de la edad, muchas veces el tratamiento, de la paridad, del estado del embarazo, si hay bebés, no hay bebés, deseos de embarazos futuros, de la salud, los síntomas de la paciente, el tamaño y la localización. El tratamiento médico es aliviar los síntomas, por ejemplo, y disminuir los sangrados, los dolores que pueden existir y en su parte reducir en parte el tamaño del tumor. Por eso progestágenos es lo mejor, inhibidor de prostaglandina, andrógenos, como hemos dicho. Estos van a reducir las pérdidas menstruales, relativa disminución del 20% del mioma, pero no van a hacer desaparecer. El tratamiento quirúrgico es el más apropiado para mujeres que no desean tener hijos o ya tienen hijos, digamos, y estén en una edad, digamos, a veces cerca a la menopausia, entonces la extirpación del útero, ya sea lo que hemos visto, una histerectomía total o una parcial dejando el cuello, o subtotal que se denomina, o una histerectomía radical sacando todo en su generalidad, ovarios, trompas más. Entonces, de esa forma podemos hacer en forma laparoscópica o por vía abdominal directamente. El tratamiento quirúrgico, vean, es lo mismo que habíamos visto. Y la miomectomía, que solamente es sacar el mioma, nada más podemos realizarla en mujeres jóvenes, en nuligestas que no tienen bebés, deseos de embarazo, infertilidad, todas esas cosas. Pero también hay que ver el tamaño, las complicaciones. Por ahí es un tumor más de 6 centímetros y ha pasado el tamaño del útero, ya ha deformado casi el útero. O hay que tener mucho cuidado porque podemos sacar, pero pues el útero se puede atonizar, se puede dañar al útero, las complicaciones después también son mayores, por ahí igual no puede embarazar la paciente por la deformidad que ya le ha producido ese útero o por la obstrucción de las trompas. Entonces hay que tener mucho cuidado, vean, con las masas tumorales, hay que hacer siempre un control permanente. Y esto, como están viendo ustedes, es consecuencia del uso indiscriminado de anticonceptivos, el tomar permanentemente 5, 4, 3 años continuos o pastillas del día siguiente, entonces hacen que desarrollen estos tumorcitos en las paredes de forma irregular y el músculo se vaya dañando y forme tumores. Existen varios métodos para la remoción de estos tumores, fibrosis del útero, o sea, para retirar los tumores,
Hay una cirugía abierta, abriendo todo el abdomen, o una cirugía laparoscópica, como lo que vimos hace rato, donde estaban pelando y extrayendo, digamos, el tumor, o desperitonizando, como quieran ustedes. Y a veces hay tumores muy gigantes que hacen que salgan, protruyan hacia la parte exterior. Vean ustedes como aquí en esta paciente ha salido el tumor por la vagina, y ha extraído todo el cuerpo del útero, todo el cuello, el cuerpo lo ha sacado hacia afuera y está ahí. Esto se llama un prolapso genital total. Se ha salido toda la parte genital hacia la parte exterior. En esto hay que hacer una cirugía laparoscópica o una cirugía, digamos, vaginal, una cirugía propiamente dicha de extracción, una esterectomía total, sacando el cuello y sacando el cuerpo del útero. Entonces retiramos toda esta masa que está saliendo aquí afuera y de esa forma extraemos por vía vaginal el útero en su totalidad. Esterectomía, pacientes con deseos de reproductivos cumplidos, miomas sintomáticos de gran tamaño, fracaso al tratamiento conservador. Entonces, en esas cosas hay que hacer la cirugía radical, digamos así. Histerectomía vaginal, si el tamaño permite su extracción y está protruiendo ya por la vagina. Histerectomía abdominal, vean ustedes, hay que abrir el abdomen, hay que hacer una cirugía ya sea vertical o transversal, propiamente dicho, y hacer una laparotomía explorativa. Entonces vemos qué tipo de incisión podemos realizar de acuerdo al tumor también, el tamaño, y observamos además los ovarios, cómo están, las trompas, cómo están, o si hay adherencias, no hay adherencias, todas esas cosas, sobre todo en pacientes que ya han tenido cirugías ginecológicas o abdominales. Preferible hacer una cirugía así por vía abdominal, porque puede haber adherencias y es una complicación al sacar por vía vaginal, porque las adherencias pueden comprometer, digamos, intestinos y todo, y es más difícil realizar. En miomas muy voluminosos, o podemos hacer una incisión, como les decía, transversal Van Steel, y retirar todo el cuerpo del útero por la presencia de un tumor propiamente dicho. Entonces, de esa forma realizamos también la cirugía, o la cirugía laparoscópica, como hemos visto, y retirar ese útero también, o el mioma solamente. Vean ustedes la misma figura, retiramos el mioma nada más por vía laparoscópica. Igual en esta otra, retirar el mioma y extraer todo el cuerpo propiamente hacia la parte exterior. Cirugía abierta, como hay que hacer, se separan los músculos y cortar el tejido conectivo para exponer el útero. Cuando se localice el tumor propiamente dicho, es removido quirúrgicamente Después de que cada tumor es removido, se toman cuidados especiales para suturar cada capa del útero si es que está comprometiendo la capa muscular. Y hay que tener mucho cuidado en eso, con el objeto de prevenir coágulos de sangre o excesos de sangre e infecciones ahí, porque es, digamos, muy vascularizado, y si dejamos que siga sangrando y no suturamos bien, y se va a hacer un hematoma dentro del útero, se va a tonizar y vamos a tener que sacar igual nomás el útero. Una vez que los fibroides o los tumores son removidos, los músculos abdominales son unidos con suturas pesadas y se cierra la incisión con grapas muchas veces o normalmente. Y en una laparoscópica, pequeñas incisiones a nivel del ombligo y de la zona donde uno quiera, digamos, introducirse, ya sean fosas ilíacas derechas y izquierdas para entrar. Se hace 2 o 3 incisiones para poder entrar, y de acuerdo a eso se realiza, digamos, la remoción quirúrgica del tumor y se extrae por pedazos. El tumor en una cirugía laparoscópica no la vas a sacar entero. Tienes que cortar de pedacito en pedacito para poder sacar, digamos, el tumor propiamente, o hacer una pequeña incisión a nivel más grandecito del ombligo de 1 centímetro o 2, y por ahí extraer, abrir hasta adentro y extraer por ahí el tumor, si quieres entero, o si no, cortar en pedazos y por los, ¿cómo se denominan? Por los trocars, por ahí extraemos poco a poco y no vamos a extraer en su complejidad, digamos, completamente el tumor. Histerectomía abdominal también. Entonces la incisión que hay que hacer, la vaginal, y la histerectomía vaginal laparoscópica, digamos que debemos nosotros ver qué es lo que vamos a hacer. Si queremos una histerectomía radical, sacar todo, o una supracervical, sacar solamente el cuerpo,
o una histerectomía total sacando el cuerpo y el cuello, que se denomina. Estos tres tipos de cirugía de esa forma se realizan. Y a veces, ¿qué podemos intentar? Si vemos que es un tumor que está sangrando y que es pequeño todavía, no es muy grande, podemos hacer una embolización uterina, localizar, digamos, propiamente, porque les he dicho que vive este tumor de sangre cuando ya tiene su vascularización propia y no son pediculados, y entonces provocan sangrados. Entonces podemos hacer una embolización en estos casos, obstruyendo y digamos, provocando una cicatrización y un taponamiento en la irrigación de la arteria que está yendo a este tumor. La embolización de la arteria uterina, que es la principal, es un exitoso tratamiento alternativo a la tradicional histerectomía, pues permite una intervención mínima invasiva, menos riesgosa y que conserva, digamos, íntegramente el útero de la paciente. Consiste en bloquear o cortar, digamos así, la irrigación de los vasos arteriales hacia el mioma. Entonces hay que ver qué vaso está yendo y hay que, digamos, obstruir ese conducto para que no siga, digamos, llegando el líquido ahí. Entonces, de esa forma bloqueamos el trayecto. De esta forma, el tejido del útero no recibe sangre y detiene su crecimiento. Junto con ser menos invasiva, este procedimiento permite a la paciente seguir siendo fértil. Vean, no bloquea, no le daña mucho porque hay otro vaso, digamos, estamos construyendo algunas ramas nomás de esos vasos que están llegando ahí, pero ustedes saben, las uterinas mandan bastantes ramas que van a ir, digamos, al cuerpo del útero y va a permanecer en su, digamos, en su capacidad adecuada para poder procrear y irrigar el útero. Otros tumores que podemos encontrar son los pólipos. Los pólipos dentro del útero, en su generalidad, se los denomina pólipos, son pequeños y están dentro de la cavidad del útero siempre. Son pediculados en su gran mayoría y a eso se los denomina pólipos. El riesgo de padecer pólipos en el útero aumenta conforme la mujer se acerca a la menopausia. También es una irregularidad de formación de tejido por alteraciones hormonales. Entre 1 a 3% de las pacientes presentan esto. Generalmente la mujer menopáusica tiene mayor riesgo de padecer pólipos. Vean ahí en la figura rosadita, es un pólipo que se ha formado y está dentro de la cavidad del útero, ese pólipo. Muchas veces se puede hacer una cirugía, un legrado, un raspaje, digamos. Si el pedículo es muy largo, muy delgado, se raspa y se corta, digamos, y se saca el pólipo. Pero en algunos casos, si es muy grande y se ve que a la ecografía con Doppler a color tiene bastante vascularización, preferible hacer una extracción del útero en estos casos. Clínica es una hemorragia abundante con la regla o entre reglas. Estas hemorragias irregulares también pueden provocar anemia. Está debido a un hiperestrogenismo y una hiperplasia del endometrio. Si hay hiperestrogenismo, va a producir hiperplasia del endometrio. Ahí están viendo ustedes, el endometrio va a engrosar y permanentemente va a estar sangrando ese endometrio. Es por la presencia de un pólipo que tiene preponderancia a mayor producción de estrógenos y entonces porque por eso también vive y de mayor vascularización y entonces vean, va haciendo que desarrolle irregularmente el cuerpo del útero. Pueden intervenir en la fertilidad de la mujer. Como están ahí adentro, no dejan y están inflamando y están irregularizando el endometrio, no dejan que se embarace la mujer. Ya que al ser una masa normal de tejido presente en el útero, puede interferir con la fecundación del óvulo al interrumpir el paso de los espermatozoides. A veces no deja que asciendan los espermatozoides y los bloquea propiamente dicho, o por ahí está cerca las trompas y lo obstruye las trompas, o está caído hacia abajo y obstruyendo el conducto cervical también. Y además, como les decía, impide la implantación normal del embrión en el útero o del cigoto, digamos así. Y entonces, ¿qué va a producir? Abortos espontáneos. Va a ir perdiendo paulatinamente la mujer, digamos, este proceso. Entonces, va perdiendo en sí todo este proceso en su presentación. Entonces, de esa forma nosotros realizamos propiamente dicho nuestro control. Y el tratamiento, pólipos mayores de 2 centímetros, podemos realizar una polipectomía que se denomina sacar, extraer directamente el útero. Esto puede hacer también con una histerosalpingografía
o sea, colocar un microscopio internamente y localizar dónde está y hacer una sección del útero. Los pólipos endometriales que están dentro de la cavidad del útero habitualmente no causan problemas, pues son muy escasos a menos que haya síntomas. Si son muy grandes van a provocar hemorragias, hiperplasias, pero si son pequeños no provocan ninguna alteración. Pero pueden ser el inicio de un problema cancerígeno, como ven ustedes. Ese es lo que pueden provocar a la larga estos pólipos, porque provocan inflamación, irritación, a veces sangrados, y entonces debilitan esa matriz y puede producir un proceso cancerígeno. Las causas son desconocidas, sin embargo son más comunes después de la menopausia, parecen estar relacionados con cambios hormonales que ocurren cuando los ovarios dejan de funcionar, pueden tener relación con una hiperplasia endometrial, o sea, los engrosamientos de la pared del endometrio. Los síntomas, hemorragias menstruales excesivas, eso es lo que más llama la atención. Periodos premenstruales más frecuentes de lo normal, periodos menstruales más largos de lo normal, hemorragia vaginal en la menopausia, hemorragia vaginal entre periodos y cólicos durante o entre periodos. Provocan cólicos o dolores en el útero porque el útero quiere botarlo, quiere extraerlo, ese tumor, y contrae para eliminarlo. Es como si hubiera un embarazo ahí adentro y quiere botar un cuerpo extraño y no puede eliminarlo. Exámenes complementarios, biopsia de pólipos. Una vez que se extrae hay que mandar a hacer un estudio. O sea, la biopsia, ¿cómo podemos hacer? Como les dije, un raspaje podemos hacer y sacar de raíz. Tratamiento, el legrado es lo único, o sea, el raspaje. Única terapia necesaria. Después de este procedimiento, el tejido debería ser enviado a un laboratorio para descartar que no hay un problema cancerígeno mayor. Entonces, ese es, digamos, los pólipos, que son otros tumores parecidos a los miomas, pero estos son pediculados y no tienen un tejido, digamos, muscular, sino es un tejido propio de las paredes del endometrio, sobre todo. Tenemos otra patología, que es la adenomiosis, que es también un engrosamiento del endometrio, propiamente dicho, que es por una proliferación anormal también del tejido endometrial. Entonces, las paredes del endometrio proliferan y se hacen más gruesas permanentemente y pueden ir a comprometer las paredes externas de la capa muscular, o sea, del miometrio. Entonces, vean que hay engrosamiento de estas paredes. Las causas no se conoce, también se supone que son hormonales. La adenomiosis puede causar una masa o un tumor dentro del útero, puede formar pólipos algunas veces, pero también a estos tejidos que son así, digamos, como un material interno propiamente dicho de formación, se los denomina adenomiomas porque están en la capa interna y están tomando en cuenta tanto el endometrio como el miometrio. Entonces, por eso se denomina adenomiomas. Entonces, es una protuberancia que sale, digamos, en la capa interna. La enfermedad por lo general se presenta en mujeres mayores de 30 años que han tenido hijos. Es más probable en mujeres que hayan tenido una cesárea u otra cirugía uterina antes, digamos, en ellos se produce esta proliferación anormal. Puede ser asintomático, pero en algunos casos puede provocar irregularidades menstruales también, un sangrado menstrual abundante o prolongado porque está, digamos, engrosando demasiado la capa endometrial. Y además es gruesa y el útero tiene que hacer más fuerza para eliminar la sangre y desprender el endometrio, y entonces eso hace de que haya dolor paulatino y vaya aumentando este dolor tipo cólico, por ejemplo, dentro de la cavidad pélvica. Y eso también en una relación sexual va a provocar dolor, porque igual en una relación el útero contrae en el momento de la excitación, entonces provoca también que haya mayor dolor. Durante un examen pélvico, el médico puede encontrar un útero agrandado y ligeramente reblandecido. El examen también puede revelar una masa o sensibilidad en el útero. O la ecografía puede ayudarnos a diferenciar una adenomiosis de los otros tumores que hemos hablado ya. O una resonancia magnética también nos puede dar resultados adecuados en modificaciones que se están presentando en la pared del útero o engrosamientos de la pared y nos hace pensar en una adenomiosis. Del tratamiento, la mayoría de las adenomías no requiere tratamientos, solamente hay que dar analgésicos, calmantes
o podemos manejar muchas veces con píldoras anticonceptivas también para hacer que no desarrolle inadecuadamente y prolifere por, digamos, porque puede ser una causa, el proceso hormonal también de estos. Y un dispositivo intrauterino en base a progesterona, pero no cobre, sino progesterona que tiene y va a bloquear a la producción estrogénica y también va a hacer de que disminuya, digamos, las paredes y se atrofien y no desarrollen inadecuadamente. Una esterectomía puede ser necesaria en mujeres jóvenes con síntomas ya severos, mucho dolor, mucho sangrado y mucho engrosamiento, porque ese engrosamiento también puede llevar a un proceso cancerígeno a la larga. Las endometriosis son otro problema que podemos encontrar y este es un problema mundial. En el exterior hay especialistas en endometriosis, siempre hay clínicas propias de endometriosis que se dedican a eso nomás porque es un problema frecuente en las mujeres. Es un tejido, como les dije, anormal de localización, no está dentro de la cavidad uterina, no está en el endometrio, sino está fuera, puede estar en el ovario, puede estar en la trompa, puede estar en el peritoneo, puede estar en el intestino, puede estar en pulmones, puede estar en estómago, en cualquier otro lado ese tejido endometrial. Es una migración embriológica, digamos, o a veces una migración por alguna cirugía que se ha producido y ha migrado tejido endometrial a otros lugares, o puede estar en la piel, puede estar en las paredes del abdomen, entonces en las paredes de los diferentes tejidos puede migrar a todos esos lugares y cuando presenta a pacientes su periodo menstrual, igual esa zona va a sangrar, sangre esa zona junto a la menstruación, entonces ya sabemos que es un tejido endometrial, o a veces provoca mucho dolor en algunas otras zonas y es intenso y entonces pensemos en que puede estar existiendo un tejido endometrial. Es una afección en la cual el tejido que se comporta como las células que recubren el útero, o sea, en el endometrio, crece en otras áreas del cuerpo, causando dolor, sangrado y una posible infertilidad de la paciente. Por lo general, el crecimiento del tejido ocurre en el área pélvica en su gran mayoría, por fuera del útero, pero tiene que estar todas esas cosas en los ovarios, en el intestino, en el recto, en la vejiga y el delicado revestimiento de la pelvis. Ahí puede encontrarse ese tejido endometrial más cerca porque migra rápido. Sin embargo, los implantes también pueden presentarse en otras áreas del cuerpo propiamente dicho. Vean aquí en la figura el cuerpo del útero, pero vean, está en ovario, está en la pelvis, en las paredes de la pelvis, está en la vejiga, en diferentes partes puede estar ese tejido que ha migrado propiamente dicho. La endometriosis es un problema común y algunas veces puede ser hereditario también. Entonces, vean, es una formación embriológica, a veces o genética que se puede formar. Aunque típicamente suele diagnosticarse entre los 25 y 35 años, la afección probablemente comience antes ya, cuando ya se está presentando en los periodos de la menarquia, entonces el tejido ya empieza a funcionar, solo que es en pequeña cantidad y esto a los 25, 30 recién va a empezar a manifestarse, porque al principio 17, 18 años, 16 es escaso, no es la misma cantidad que hay en el endometrio, entonces es escaso, pero está en otras zonas y van a ir desarrollando, con cada menstruación van aumentando más células, más tejido, y a la edad de 25, 30 años ya se van a manifestar con dolor o menstruación o sangrados en otros lugares. Yo vi una vez una paciente, hace años, me acuerdo, que le venía su periodo y sangraba por el ombligo junto con su periodo. Era una endometriosis, era un tejido anormal que se desarrolló en la señora paulatinamente